Muy buena tarde, bienvenido a su canal. Llegó su respuesta. Estamos aquí para compartir un poco de la palabra del Señor con cada uno de ustedes que nos escuchan y nos ven en esta tarde. Mi nombre es Domingo Pacheco, gloria al Señor, y estamos aquí con nuestros hermanos. Dios le bendiga, mi nombre es Isaías, somos hermanos, le habla el profeta del Señor, aleluya. Amén, mi nombre es Claudio Morillo, como algunos me conocen. Hoy estaremos compartiendo una palabra poderosa para edificación de su alma y de nuestra alma con el tema: una fe no funciona con duda. Esperemos que te quede hasta el final y comparte este video. Amén. Vamos a tener una oración de comienzo para que sea el Señor dirigiendo esta palabra y llegue a su vida y utilice a nosotros también, porque lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos la gloria y la honra, la majestad, Dios, porque tú eres digno, Espíritu Santo, Señor. Padre, estamos aquí reunidos, Dios mío, para compartir y hablar de tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, poniendo palabra en nuestra boca, Dios mío, en nuestra mente, Señor, y que sea tú partiendo, Dios mío, dirigiendo esta palabra a la persona necesitada, Dios mío, a la persona, Dios mío, que necesitan de tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Padre, que sea quitado toda confusión, Dios mío, y que sea tú aclarando cualquier cosa, Dios mío, de la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar, amén, en la palabra de Marcos capítulo 9, versículo 23 en adelante. Vuelvo y repito, Marcos capítulo 9, versículo 23 en adelante. Amén. Amén. Y la palabra es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: Jesús le dijo: si puede creer, todo es posible para el que cree. Al instante el padre del muchacho dijo a grito: creo, ven en auxilio de mi poca fe. Amén. Buenos hermanos, la Biblia nos relata en Marcos capítulo 9, versículo 23 en adelante, pero más adelante el 14, nos habla de una historia donde un hombre tiene un hijo endemoniado, Domingo. Un hijo que tiene un demonio sordomudo, Sí. donde el niño nace desde el principio así. Lo que me sorprende y me impacta, Domingo, es que Jesús no estaba cuando los discípulos estaban en ese momento intentando expulsar ese demonio del cuerpo del niño. Y vemos que hay una multitud, y lo más sorprendente que siempre nos falta es los escribas que estaban ahí. Y cuando Jesús vino, Jesús estaba en el monte de los olivos. Cuando Jesús encontró, dijo, y esta discusión que hay, era que los escribas estaban discutiendo con los discípulos de Jesús, ¿sabes? Porque ellos son expertos en la palabra, pero querían como hacerle pasar una vergüenza para que no creyeran en Jesús. Sí. Para que también, como así los discípulos puedan cometer una falta, también dijeran, también Jesús es igual. Alaba. No, porque tú sabemos claramente que los fariseos y los escribas querían matar a Jesús, y también querían que Jesús sea como ridículo ante la gente. Siempre buscaba una causa. Pero entonces ellos hallaron a los discípulos solos sin el maestro. Entonces cuando el maestro llegó, les digo, y esta discusión. Y entonces se acercó el hombre de la muchedumbre, el hombre de esa multitud, y vio a Jesús y le dijo: yo tengo un hijo endemoniado. Yo quiero que tú me sane a mi hijo, porque tus discípulos no pudieron. Wow. Mira qué sorprendente, y me impacta que Jesús solamente llegó y no habló y lo reconocieron. Sí. Porque un hombre que carga una autoridad no tiene que hacer mucha bulla, Eso sí. no tiene que hablar tanto, solamente llega y lo reconoce. Amén. Y entonces cuando Jesús llegó, que escucha la palabra, lo que me sorprende es cuando él le dice que sus discípulos no pudo sacar los demonios. Wow. Jesús se frustra en pocas palabras y dice: wow, ¿hasta cuándo generación de incrédulos? ¿Por qué no creen? Porque recuerden que para sacar un demonio tú necesitas fe. Sí. Necesitas estar en una comunión con el Espíritu Santo de Dios para tú poder sacarle pues ese demonio. Y vemos que los discípulos no lo podían sacar por falta de fe. Wow, es sorprendente. Que entonces el hombre, cuando vio que los discípulos fallaron, al hombre se le fue, me imagino que si tiene un poquito de fe, se le fue la fe. Porque digo, wow, si estos son los discípulos de Jesús, el que yo he escuchado que hace milagros, ¿por qué no lo hicieron? ¿Acaso lo hará el maestro? Pero lo importante fue que a que le llegó esa duda, como quiera fue donde Jesús. Wow.
Pero mira, aportando algo ahí conforme a lo que tú hablabas, mi hermano. Sí. Hay algo que si tú te fijas, ellos comparaban al dueño del milagro con la persona que caminaban con el que daba los milagros. No sé si me entienden. Wow, explícalo, profeta, a ver. Cuando ellos van donde los discípulos, ellos muchas veces dudaban, pero se enfoca en un hombre que tenía un muchacho que estaba enfermo desde pequeño. Wow. Entonces, en él había una cierta incredulidad. Y te voy a leer un poco aquí, conforme, porque son diferentes Biblias. Sí. Hablo lo mismo. Dale. Dice el verso 24. Sí. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Wow, óyelo ahí. Eso me asombra porque cuando él como que le hace una súplica, un ruego: Señor, tú sabes que en realidad quiero creer, pero en mí hay algo que no me deja creer. Porque Satanás, desde que el muchacho desde que el muchacho nació, desde ese momento le estaba haciendo la guerra a ese hombre. Sí. Porque si te fijas, no es el muchacho, es al hombre. Sí. Dañando la fe del hombre porque el muchacho no sabe. Ay, no, claro. Eso es algo sorprendente. Entonces, son cosas que muchas veces el enemigo toma. A veces te va a tomar con una familia, te va a tomar con una esposa, te va a tomar con un hijo, para que tu fe sea quebrantada, para que tu fe sea pisoteada, para que tu fe no crezca. Pero cuando venimos delante del maestro y le decimos: ayúdame porque tú sabes que no puedo, ahí es cuando el Señor obra en tu vida de una manera extraordinaria. Ay. Gloria al Señor. Aleluya. Y que entonces, Isaías, yo quiero que también tú me ayudes también y me expliques esta cosa. ¿Cómo es posible que los discípulos no pudieron sacar ese demonio de ese muchacho si andaba con Jesús? Porque yo no entiendo. Yo creo que tú también me ayudes a comprender esto, porque Domingo me ayudó, pero yo creo también que tú me ayudes también, porque no entiendo, en verdad. Da fuerte. Cuando Jesús le dice a los discípulos, al incrédulo, que significa ya falta de creer, está hablando que ellos no creen en lo que el Señor le ha puesto en su corazón, en los dones o el conocimiento que el Señor le ha dado. Claro. Porque ellos piensan que como que si ellos no hacen ayuno, no hacen nada, y van a sacar demonios así por así. No, claro, wow. Está profundo, porque el mismo Jesús le dice: estos demonios no se sacan con normal, estando normal, sino con ayuno y oración. Amén. Claro, wow. En el clavo, porque es así. Profundo. Sí, y cuando Jesús, cuando estaban en la multitud, que estaban disputando, significa una discusión. Una discusión que estaban los discípulos, estaban discutiendo que por qué habían este hombre que decía que su hijo estaba endemoniado, que su hijo tenía un demonio mudo y sordo. Wow. Pero lo que me sorprende es que Jesús encuentra a este hombre y Jesús le pregunta: ¿dónde está tu hijo? Sí. Amén. Está profundo la cosa. Sí, está profundo, porque también lo que habla también es que, como Jesús lo dijo, ayúdame, porque el hombre, wow, me sorprendió, porque el hombre, teniendo esa falta de fe un poquito, tenía más fe que los fariseos. Porque él dijo: ayúdame, como dice Domingo. Clamor. Oye, ayúdame, ten misericordia, compasión de mi poca, de mi credibilidad. Que yo tengo fe, pero es que cuando veo a mi hijo en esta situación, no puedo. Es como Domingo digo, yo quiero creer que él se va a sanar, pero que desde el principio que nació fue así. Este demonio me lo tormenta, me lo echa en el fuego, me lo agarra, y este niño llega a una convulsión que bota baba por la boca. Y cuando veo que este niño, que el demonio en instante lo agarra, lo quieren matar. Entonces, yo quiero creer que va a ser sano, pero que desde el principio hasta ahora no ha sido sano. Y mi fe duda, mi fe tambalea, no puedo. Y lo sorprendente de que el tema va con este. Jesús solamente, porque Jesús no tiene duda, porque por eso te dije,
una fe no funciona con duda, porque para que el milagro suceda tiene que tener la fe, no la duda. Porque la duda viene siendo el obstáculo. Entonces ahí es que vemos, hermano, que Jesús entonces dijo, tráeme el muchacho. Y cuando traía el muchacho, porque también vemos la multitud que también estaba siendo incrédula. Porque cuando los discípulos lo sacan, también estaban pisoteándolo, lo estaban humillando. Y Jesús sanó al muchacho, le dijo, cuando la multitud se apretó, que Jesús dijo, bueno, se está apretando rápido, déjame hacerlo rápido. Espíritu inmundo, sordo mudo, sal de él. ¿Qué hizo el demonio? Salió. Se conmocionó porque sabiendo que alguien que tiene el poder de Dios lo está sacando. Y lo sacó. Aleluya. Y lo sorprendente es que dice, a lo último, dice, maestro, ahora que estamos solos, ¿por qué no pudimos? Y ahí Jesús le dijo las palabras que dijiste. Esto no se saca solamente así, sino con ayuno y oración. Porque eso es género. Los géneros, oye, son demonios fuertes algunas veces que tú necesitas tener una conmoción fuerte. Pero si tu fe está tambaleando, el demonio dice, tú no me vas a poder sacar porque tu fe no está arriba. Amén. Wow, Dios mío, explícame esa parte. Ay, Dios mío. Mira, hay algo también. Wow. Cuando muchas veces los demonios te quieren humillar, hay algo. Ellos te van a querer humillar mediante ellos piensan que tú andas solo. Sí. Pero cuando llega el maestro, se tienen que tambalear, se tienen que remeniar. Porque oye, ¿qué acontece? Llevan al muchacho donde Jesús. El muchacho no lo conocía. El muchacho no sabía quién era Jesús. Pero el demonio de una vez supo quién era Jesús. Y lo tiró al suelo y comenzó a convulsionar ahí mismo delante de Jesús. Entonces, muchas veces van a haber personas que van a decir que tú no tienes presencia. Sí. Que tú porque vayas a una iglesia, tú no andas con Jesús. Pero te digo en esta hora que lo que te falta es oración y ayuno. Sí. Simplemente un poquito más puede hacer que tú veas la gloria y la manifestación de Dios como los discípulos la vieron en ese instante. Exacto. Eso es lo que pasa, que muchas veces nuestra incredulidad nos llevan a muchas veces ocasiones en las cuales pasamos vergüenza, pasamos alguna pena, pero Dios permite eso para que tú y yo y nuestros hermanos que están aquí podamos crecer en su presencia. Wow. Gloria al Señor. Aleluya. Pero vamos a entrar aquí. San Juan capítulo 20. Sí. Gloria al Señor. Aleluya. Verso 27. 27. Sí. Ok, estamos aquí. Dice aquí, bajo la misma comunión. Amén. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oye, qué cosa. Ay, mi madre. Lo que me sorprende aquí es que los discípulos habían visto al maestro. Más para atrás, unos versículos antes, Sí. dicen que después que ellos lo ven, le cuentan a Tomás porque Tomás no estaba en el lugar. Ay, ay, ay. Cuando le cuentan Tomás, de una vez entra la incredulidad, entra la duda y falta la fe. Paucha. Y cuando pasa eso, Tomás dice, yo no creo, yo no estaba aquí, yo no sé si eso aconteció. Cuando yo vea la señal en su mano de que clavaron unos clavos, de que en su costado entraron una lanza, ahí yo voy a creer que Jesús es ese. Amén. Y acontece que 8 días después, ay Dios mío, mi alma te adora. No fluye que, wow, Dios mío. 8 días después, Siento la presencia aquí, alaba. 8 días después, estando la puerta cerrada, Jesús se pone en medio de ellos. ¿Cómo 8 días después? Ok, esa no es la cosa. Sino, ¿cómo Jesús atraviesa la puerta sin abrirla? Ay, Dios Santo. mío, mira.
aquí hay una enseñanza. Muchas veces tú vas a esperar que Dios abra tu puerta, pero Dios está dentro desde hace rato. Wow. Yo no sé si tú me entiendes. Dios está hablando contigo. Deja de esperar que la puerta se abra, porque ya Dios está dentro. Alabanza, mi alma te adora. Y si tú crees que Dios no está ahí, pues entonces pruébalo y verás. Wow. Gloria a Dios. Wow, pero oye, ¿qué pasa? Para que mi hermano aporten acerca de esta palabra. Sí, fluye. Cuando Jesús hace eso, de una vez se acercan de quién. No se acercó ante Pedro, no se acercó ante ninguno de los discípulos que estaban ahí, se acercó ante el que no estaba cuando él llegó. Alaba. Y le dijo, como tú no creíste, mírame aquí, ahora tú crees. Dios hay mío. cosas sorprendentes que muchas veces la gente no va a querer creer hasta que no ven. Ay, Dios mío, Dios santo. Gloria a Dios. Por eso que me sorprende cuando está leyendo la historia que habla de Jeremías, cuando Jeremías no vio que cuando Jesús estaba clavado en las manos y clavado en las costillas. Por eso que hay gente que vemos que tienen que ver a Jesús, la marca de Jesús o el costado que fue clavado. Aleluya. Gloria. Por eso que la gente no cree cuando Jesús le dice que fue crucificado y fue resucitado al tercer día. Amén. Sí. Y por eso que la gente quiere entender, quiere saber cómo Jesús fue crucificado, cómo Jesús fue clavado por la costilla. Eso quiere entender que la gente quiere creer en forma de Él, no quieren creer en la forma de Cristo. Ay, Dios mío, wow. Entonces, lo que me impacta también de lo que habló el domingo de él es que cómo es posible que Tomás, como tú explicabas, que Tomás andaba con Jesús, Tomás viendo los milagros, la enseñanza, los prodigios. Porque Jesús no murió de una vez, Jesús murió después de un tiempo. Entonces, escuchaba la palabra, viendo a la autoridad, viendo cómo Jesús hacía muchas cosas, él tuviendo esa incredulidad. Que en él no había fe, que solamente creía en Jesús cuando estaban ahí. Que cuando Jesús hacía milagros, que se sentía en esa presencia solamente ahí, pero que cuando Jesús se fue, que le hubiera dicho que al tercer día van a resucitar. Amén. ¡Wow! Se fue la presencia en su vida. Se fue la presencia en su vida. ¿Por qué? Porque se acostumbraban a él. Jesús le dijo, recuerde que yo me voy a ir, pero voy a resucitar. Y le voy a preparar morada. Gloria a Dios. Dando a entender que era necesario que Jesús se fuera para que el Espíritu Santo more en ellos. Tomás era tan incrédulo, que para poder creer en Jesús tuvo que verlo. Y no solamente lo sorprendente no fue esto, porque él dijo a que se me pare como quiera. No, él tiene que obligatoriamente meter la mano. Santo. Y Dios, por tener misericordia, Jesús por tener misericordia lo dejó. Santo. Porque si Jesús no quisiera, no, la más se le presenta y si tú que crees y crees. No, pero Jesús, como es amor y amoroso, le dijo, tómpame. Dando a entender que tú y yo somos muy importantes, que no lo hemos visto y creemos, pero Tomás lo vio, lo tocó y solamente ahí fue que creyó. Es difícil que solamente tú creas en Dios cuando tú tienes la nevera llena, cuando tú estás sano, cuando está la economía bien, pero cuando no hay economía, ahí se fue Dios. Que cuando no hay comida, ahí se fue Dios. Que cuando está enfermo muchacho, se fue Dios. Mentira del enemigo, hermano. Tú no puedes dejar que la duda sea más fuerte que la fe que tú tienes por dentro. Amén. Recordando que la fe es la que nos sana. Recordando que la fe es que nos va a salvar a nosotros, no la duda. Porque si tú sabes que algo para que tu vida funcione, tú tienes que sacar la duda. Amén. Tomás, para poder cambiar, tuvo que ver a Jesús. Amén. Pero hay algo ahí. Wow, Dios mío. Hay algo. Si también te fijas, muchas veces Dios nos da una enseñanza conforme a las escrituras en nuestra vida. Sí. Jesús recluta a Tomás. Ok, claro. Andaba con Tomás. Ok. Pero cuando Jesús se fue, Tomás refleja lo que tenía dentro de su corazón. Wow, Dios mío, alaba. Hay momentos que tú vas a sentir que Jesús se fue de tu vida. Así no fue. Y en ese momento cuando tú vas a reflejar quién tú eres. Ay. Y ahí es cuando Dios o te da o te quita cosas que Él te ha dado. Sí. Porque las personas tienen algo muchas veces dentro de sí que le dicen, lo que Dios da no lo quita, no te lleves de eso. El que tenía el talento,
el talento se le fue quitado y se le dio al que tenía. Claro. No sé si me está entendiendo. Sí. Entonces hay momentos que muchas veces Jesús, tú no vas a sentir a Dios. Tú no vas a sentir cuando tú tú no vas a sentir cuando tú ores. Tú no vas a sentir cuando tú te pongas a leer la Biblia. Tampoco tú vas a sentir cuando tú adores en la iglesia. Pero Jesús te dice en esta hora, simplemente quédate un poquito más y va a ver lo diferente que va a ver en ti. Pero si tú reflejas algo contrario a la palabra del Señor, te tengo noticia, va a haber problemas, porque esa cosa que Dios ya tenía preparada para ti se te van a ser quitadas. ¿Por qué? Porque Dios da a aquel que quiere hacer su voluntad. Aquel que no la quiere hacer es lamentable, sí, pero no va a recibir lo que Dios quiere entregarle. Santo. Aleluya. Pero que me explica también que lo que el Señor me mostró en un misterio que yo no entendía es que cuando hay silencio hay unción. Wow. Cuando hay silencio hay presencia. Sí. Cuando hay silencio ahí está Dios. Sí. Aunque usted no lo vea, aunque tú no lo sientas, sí, ahí está Dios moviéndose, ahí está Dios probando, porque Dios es la propia fe. Wow, Dios mío, fuerte, profeta. Jesús probó a Pedro en el arca. Jesús mismo probó a Pedro en el arca porque Jesús sabía qué es lo que venía. Ay, ay, ay. Porque el dueño que creó esa cadena en el mar, esa tempestad, fue el mismo Dios. Sí. Fue el que cadenó esa tempestad en el mismo mar. Y Jesús se calmó porque Jesús sabía quién fue que lo llamó. Wow. Jesús sabía quién fue que lo trajo a la tierra. Aleluya. Amén. Porque hay gente que dudamos cuando vemos nada, cuando la cosa está hablando lo contrario. Sí, sí. Amén. Claro. No, manito, es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a creer. Porque la fe es duro. Es duro en verdad creer en algo que tú estás esperando pero no lo ves. Sí es duro. Pero creemos que Dios nunca falla. Su palabra es real. Dios no es mentiroso para arrepentirse. Dios de hombre para hablar mentiras, dando a entender que Dios no es como los hombres. Si Dios te dijo a ti que va a pasar algo en tu vida y algo en tu vida va a llegar, tienes que creer a que tú no lo sientas, a que no lo veas. Cree, porque eso es la fe. Amén. No sea hipócrita que solamente cree cuando lo tiene, cree cuando no lo tiene y será más poderoso. Wow. ¿Sabes lo que más poderoso es? Que cuando Dios ve que tú aprendes de la prueba que tú estás pasando, porque Dios no aprende de la prueba tuya, no, Dios deja que tú mismo aprendas de tu prueba, porque Dios sabe hasta dónde tú llegas. Santo. Wow, Dios mío, aprende a entender que la fe es la que te ayuda a salvarte, la fe es la que te ayuda a subir de nivel y ayuda que las bendiciones que hay de tu vida sea llegada pronto. Wow. Mira, Isaías tiene una cita, wow, sorprendente, que él la va a leer ahora, porque ahí va a llegar el misterio ahora. Isaías, yo creo que tú no compartes esa cita que tú tienes. Wow, Dios mío, aquí hay una presencia, Rabacanda la Basay, Dios mío. Aleluya. Wow. Hoy está buscando en Santiago 1:5. Aleluya. Aleluya. La Amén. sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, perdón, la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aleluya. Aleluya. Explícanos ahí, profeta, de esa cita que tú no tienes. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí le está hablando a los discípulos. Aleluya. Le dice, hermano mío, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Porque la prueba, esa es la parte de tener la paciencia. Cuando no hay prueba, no hay paciencia. Ah, claro. Amén. Y cuando no hay proceso, no hay desierto. Ay, ay, ay. Amén. Ay, ay, ay. Está profunda la cosa. Por eso Jesús le dice a su mismo discípulo: estar, hermano mío, por sumo gozo cuando os habéis hallado en diversas pruebas. Y la prueba es la parte de la paciencia. Amén. Amén. Entonces, lo que me sorprende es que aquí Santiago está hablando que
para que tú, lo que tú le estás pidiendo a Dios, para que Él te lo dé, lo que me está dando a entender, que va por el mismo tema, es que tienes que tener fe. Porque que si tú solamente pides y lo pides normal, Dios no está viendo que está orando con la fe. Porque la fe es la que ayuda a que Dios te pueda dar las cosas. La fe es la que hace que Dios se toque o se mueva para que te lo dé. Porque cuando tú pides, dame esto y ya, Dios va viendo, pero Dios me está orando, sí. Pero cuando tú pides con ese amor, con ese fervor, creyendo de que sí, lo que tú estás pidiendo se te va a ser dado. Porque ¿de qué me vale yo pedir, orar y no tener fe? Que yo ore con comunidad, de nada sirve. Y lo que me sorprende de esto, que Santiago dice que pide sabiduría si te hace falta, que Dios te la va a dar sobreabundante, porque Dios no te va a reprochar. Porque lo está hablando, ¿por qué? Porque lo está pidiendo con fe. Amén. Si no tuviera la fe, Dios no te lo da. ¿Por qué? Porque tú no estás necesitándola. El que la necesita, el que está enfermo, dice, Dios mío, yo quiero ser sanado. ¿Por qué lo pide con fe? Porque tu enfermedad lo está agotando. Entonces Dios dice, así como tú cuando estás enfermo o tienes problemas, me clamas con amor, con deseo, también lo que tú pidas, pídelo así también. Amén. Mira, wow. Aquí un poquito más para abajo, capítulo 1, verso 6, del mismo Santiago. Sí. Quiero darle un poquito de esa palabra para muchos ahí. Sí. La misma comunión. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Wow. Muchas veces Aleluya. tu fe, mi fe, la fe de mis hermanos va a ser zarandeada, va a ser probada. Muchas veces Dios te va a permitir que tú pases alguna cosa para que tú puedas catapultar tu fe. Sí. ¿Por qué? Muchas veces Dios te va a enseñar cómo tú puedes tener fe de la manera que tú no quieres que Él te enseñe. Y no es fácil, porque a veces se te van cosas que tú estabas aferrado a ellas. Para ver si tú en realidad crees que Dios te puede suplir. A ver si es verdad que tú crees que Dios te puede bendecir, que Dios puede traer cosas mayores de las que tú tanto estabas aferrado. Así. No es fácil, pero eso es así. Pero pida con fe, no dudando. Wow. Como ellos decían, mis hermanos hablaban de eso ahí. Ahora mismo, cuando tú ores, ora con fe, Sí. pide con fe, con el mismo amor. Pide con ese amor que tú le clamas siempre. Pídele, porque Él te dará. Pero pide sabiamente, porque la Biblia dice, muchos piden y no reciben, porque piden para vuestro deleite. Ay. Y si tú pides para tu deleite y no para edificación, entonces muchas oraciones de esas no te serán contestadas. Ahí está la respuesta. Wow. Le diste la respuesta, porque es que hay personas que ahí mismo viendo, y a nosotros mismos, a veces nosotros estamos viendo algo que pensamos que está bien porque no es nada malo, quizá algo de Dios, pero quizá Dios dice es que eso no va contigo. Así. Porque es que Dios quiere que nosotros pidamos conforme a nuestro espíritu. Porque es que el espíritu es que ora a nosotros, ora a Dios para que Dios nos dé lo que necesita. Ay, Dios mío. El espíritu que Dios quiere es el que sabe nuestras necesidades. El espíritu sabe la necesidad que uno tiene. Quizás tú le estás pidiendo a Dios que tú necesitas economía y el espíritu te está diciendo, Dios mío, es lo que necesita fuerza. Wow. Por eso que el Dios dice que estás orando mal, porque tú estás viendo que economía, porque tú estás mirando lo físico. Pero Dios quiere que mire lo espiritual. Sí. Wow. Dios mío. Lucha. Aprendamos a orar en el espíritu, porque el espíritu es el que te ayuda. Él sabe tus necesidades. Amén. Es la fe, la convicción de lo que tú esperas. Wow, Dios mío. Y yo quiero que tú aprendas en esta tarde que la duda y la fe no van juntos. Así la carne como el espíritu no van juntos. Como hijos de Él, todos nosotros tenemos los cielos abiertos, pero si nosotros hacemos las cosas conforme a su palabra, no conforme a nuestro entendimiento. Wow, quiero que aprenda esta palabra y aprendamos esta palabra de que la fe
tiene que estar en nuestra vida y no puede desmayar. Y si desmaya, todavía hay esperanza de subirla. Porque este hombre que tenía hijo demoniado podía irse cuando los discípulos no sacó. ¿Y por qué esperar al discípulo? Porque todavía Dios siempre llega en el momento indicado. Santo. Wow. Santo. Todavía él tenía una fe, a que sea un poquito, de que algo iba a acontecer en su vida. Podía irse y no se fue. Entonces Dios no quiere que tú te detengas en la oración. Si hay incredulidad, ora a Dios con fe y te la vas a quitar. Recuerda, una fe no funciona con duda. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, mis hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Espero que le haya gustado a cada uno de ustedes. Nos ha encantado en realidad compartir la palabra de Dios. Lo que Dios nos enseña a través de esta palabra es que sin fe es imposible agradarle. Trata de mantener tu fe ferviente delante de su presencia y verás cosas mayores de las cuales tú ni te imaginas. Vamos a orar. Amén. Para así estar despidiendo en esta tarde. Gloria al Señor. Padre, gracias. Gracias porque tu amor ha sido derramado en nuestros corazones por aquel Espíritu Santo que nos fue encomendado. Padre, que esa fe, Dios amado, se mantenga dentro de nosotros. Aunque a veces sintamos, Señor, que la prueba es más grande, Dios amado. Padre, danos la fuerza y la valentía de poder resistir, Dios amado, al tentador, Dios amado. Porque si resistimos, Dios amado, Él lo oirá. Padre amado, te pido también por aquellas personas que nos escuchan en esta hora, por aquellas personas que nos ven, Dios amado. Padre, que seas tú, Señor, guardándolo, Dios amado, incrementando la fe en sus corazones y en su mente, Dios amado. Que tu Espíritu Santo, Señor, lo llene de fe, Dios amado, abundantemente, Dios amado. Oh Padre, yo te pido por ello, Dios amado. Aún, Señor, mira, aquellos que quieren dar el paso, Dios amado, y porque dudan, Dios amado, no dan el paso. Yo te pido, Dios amado, que ellos den un paso de fe y que esa fe pueda salvarlo y hacer lo que ellos, Señor, lleven a personas que se salven, Dios amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te lo pedimos como un favor, Dios amado, porque necesitamos de ti cada día. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Para la próxima, comparta predicación de nuestra vida. Amén. Aleluya. Suscríbanse al canal. Llegó tu respuesta. Dios te bendiga y Dios te guarde.